Usted abrir la palabra de Dios. Ahí está, muy bien, ahora sí, el templo del dios Mamón. Vamos a ver qué significa Mamón. ¿Cuántos saben lo que significa Mamón? ¿Ninguno? ¿Ninguno sabe? Bueno, vamos a aprender entonces ahora, ¿amén? Muy bien. Mamón es una palabra de origen arameo, significa riqueza. Los eruditos han sugerido conexiones con un significado de la palabra matmón, que significa tesoro. Es palabra de Dios y usted necesita aprenderla, porque así cuando escucha, usted sabe a qué se están refiriendo. ¿Amén? Muy bien. También se utiliza en hebreo como palabra para simbolizar dinero. La palabra griega para mamón es mamonas. En la Biblia, Mamón se personifica en Lucas 16, versículo 13, y dice de esta manera: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Escuche, riquezas. Servir a las riquezas es estar esclavizado al amor del dinero. No crea que es tener una infinidad de dinero, sino es el amor al dinero. Y eso también es estar esclavizado por las riquezas. ¿Amén? Durante las edades medias, Mamón fue personificado comúnmente como el demonio de la avaricia, riqueza e injusticia. Cuando uno ama el dinero y va detrás para hacer dinero, uno está adorando a ese demonio que está ahí llamado Mamón. ¿Qué tal? ¿Le gusta? Sí, ¿no? Se ve bien, ¿verdad? Se ve que asusta. Muy bien. Miren, no hay ninguna catedral, ninguna iglesia o cualquiera sea la denominación que pueda tener templo similar. Y esto es para los jóvenes también, así que no se distraigan, no se duerman porque vinieron a aprender. Y aprendan porque si ustedes están detrás de los jóvenes que tienen dinero, y cuidado con eso, tienen que tener cuidado. Entonces, si vienen a la iglesia, vienen para aprender, ¿amén? Muy bien. No hay ninguna catedral, ni iglesia, ni cualquiera denominación que pueda tener templos similares a los que posee el dios Mamón. Con tanta luminosidad, tanto lujo y que tenga la afluencia de adoradores que este dios tiene. Templos con diferentes niveles, escaleras mecánicas, que suben de una planta a otra, eliminando la posible fatiga de los adoradores. Y le voy a explicar después cuál es, pero vaya usted mentalizándose, porque a los jóvenes les gusta muchísimo ir a este lugar. Entonces para ustedes también, no es solamente para los adultos. En cada una de sus plantas hay ofertas diferentes, multitudes de sacerdotes y monaguillos. Casi nadie deja de visitar semana tras semana estos lugares, sedes donde nosotros somos tratados con amabilidad. ¿Y por qué somos tratados con amabilidad? Porque más amabilidad tienen con nosotros, más nos atrae ir a ese lugar, ¿es verdad? ¿Sí? ¿Están aquí o están durmiendo o están ¿dónde están? ¿Están aquí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, cuando nos tratan con amabilidad, nos dan más ganas de ir a esos lugares. Muy bien. Con amabilidad por los funcionarios de este dios del dinero, del lujo y del consumo. Hoy casi nadie se resiste a estos templos. Y yo le voy a mostrar cuál es el templo a los cuales acudimos todos. Son los centros comerciales. Ese es el templo del dios Mamón. Y los jóvenes les encanta ir ahí. ¿Por qué? Van ahí, se encuentran con los jovencitos y toman un helado, y entonces ahí está fresco y caminan y miran la moda.
Vamos nosotras las mujeres y también miramos la moda, lo que hay, ¿verdad? Y algunos hombres también. Ahora, cuando nosotros vamos a estos lugares, y casi siempre, porque yo, por ejemplo, observo mucho, las veces que me ha tocado de ir en diferentes días para hacer alguna compra, veo que hay cantidades de familias y hay muchos jóvenes también. Y muchas de las familias dicen, bueno, vamos al mall. Así lo conocemos nosotros, ¿verdad? El centro comercial en español. Vamos al mall, porque vivimos en departamento y bueno, para que los chicos se distraigan un poco y para no gastar el aire acondicionado en casa, vamos al mall y ahí estamos bien frescos, los niños se distraen y todo parece bueno y todo parece interesante y es un momento de distracción. Pero ni bien uno sale de la casa, escuche bien hermano, ni bien uno pone los pies fuera de la casa, ya estamos gastando dinero. ¿O no es la verdad? Súbase al automóvil y usted va a necesitar gasolina, porque si no tiene no se va a poder mover de su casa. Llega al lugar, ¡ay, sí que fresco el aire acondicionado! Mis hijos se divierten. Y los hijos empiezan, mamá, quiero ice cream. Se están riendo porque ustedes saben de lo que estoy hablando, que es verdad. O si no, mamá quiere un pretzel o lo que sea. Y los jóvenes que son ya un poquitito más grandes, ya no piden esas cosas, ya no piden ice cream o pretzel, ya piden otras cosas. O que quieren un par de tennis shoes, o porque vieron una blusa que les gusta, una camisa que les gusta. Y lo mismo sucede con las mujeres. Entonces, cuando vamos, que pensamos que nos vamos a distraer, que es un lugar fresco, siempre volvemos a casa gastando dinero. Y para colmo de males, el día que vamos, todo está en oferta. ¿Usted no se dio cuenta de eso? Todo está en oferta. Sell, 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 sell. Y encima tiene 20% de descuento, 25% de descuento que le llega hasta su casa. Y usted no tiene que moverse, porque yo recibo esos descuentos también, que me llegan. Usted vaya y entonces a los precios que todavía están económicos, usted le da el 25% y le sale más económico. Y ahora salió otra cosa, usted puede usar Plenty y entonces acumula puntos y con esos puntos tiene más rebaja. ¿Me estoy equivocando? ¿Me estoy equivocando o no? Pues los veo muy serios, como si yo estuviera hablando herejía o como si yo estuviera en otro mundo que la única que veo todo esto soy yo. Es que es así, tristemente es así. Los ricos o los que tienen mucho dinero van a estos lugares con el deseo de adquirir objetos, más todavía, que le hagan la vida más agradable. Los pobres, los que no tienen tanto dinero, miran imaginando cómo podrían lograr comprar esas cosas que se ven o cómo podrían ser favorecidos con esas cosas que vemos. Y a veces el Dios Mamón se torna tan generoso y anuncia rebajas en sus beneficios. Es entonces cuando las filas de las masas enardecidas esperan a que el templo se abra a las 6 de la mañana. Y ahí está la línea, mire, va a salir un smartphone. Uy, la noche anterior las personas ni duermen porque quieren el smartphone, el primero que sale, porque yo tengo que estar a la moda, yo tengo que ir con el flow, ¿verdad? Entonces no importa si yo no duermo, pero yo voy a hacer línea ahí en ese lugar y yo voy a adquirir ese teléfono que tanto quiero. Y las masas ahí están ahí, abren a las 5 o 6 de la mañana y se aferran a las mejores ofertas. Miren lo contradictorio. Si las iglesias se abren a las 5 de la mañana, nadie llega. ¿Llegan o no? Miren qué contradicción. Y eso es para usted y es para mí también, ¿eh? Cuidado, yo no se lo estoy diciendo a ustedes, yo me estoy predicando yo también. A las 5 de la mañana nadie llega. Ni vemos las filas formadas para entrar tampoco, como las vemos en los supermercados. Yo recuerdo cuando salió el libro de Harry Potter. Es un libro totalmente diabólico y ustedes saben, y hay varias secciones de ese libro. Los padres hacían línea para que sus hijos pudieran tener la nueva serie de ese libro. Pero líneas larguísimas, esperando obtener ese libro. Y a veces nosotros nos perdemos el sueño y todavía le ofrecemos a nuestros hijos algo que ellos ni siquiera tuvieran que leer o tienen que leer.
Los que vivimos en Estados Unidos sabemos muy bien que las dos ofertas más grandes del año es el día después de Acción de Gracias y el día después de Navidad. El 26 de diciembre. Y fíjense en un detalle que me llamó mucho la atención este año pasado. Para Acción de Gracias, yo había ido a comprar a un negocio y le dije, bueno, mañana van a celebrar Acción de Gracias con la familia. No, a las 6 de la tarde tenemos que venir a trabajar, porque las puertas se abrían bien temprano a la noche, para estar todo el día y toda la noche vendiendo. O sea que los empleados tienen que estar ahí, ni siquiera pueden celebrar Acción de Gracias. ¿Por qué? Porque las masas van para comprar desde la mañana temprano. Y aunque estas personas están cansadas por el festejo navideño o por la mucha comida, sin embargo, igual se levantan temprano para ir y aglomerarse. Y muchas veces hasta hemos escuchado accidentes que han sucedido. ¿Por qué? Porque les arrebatan la mercadería. Cuando abren las puertas, entran con una desesperación y se tiran uno encima del otro, porque quieren agarrarlo al mejor precio, la mejor mercadería. Y muchas veces ha habido hasta accidente también. Lamentable, el dios Mamón incita a sus feligreses a que sean compradores compulsivos, llenando a lo máximo la tarjeta de crédito, el tener por encima del ser. Escuche bien. El tener por encima del ser. Las personas nos tienen que valorar a nosotros por lo que somos, no por lo que tenemos. Y eso nos tiene que quedar bien grabado. Usted me tiene que amar a mí por lo que yo soy, no por lo que yo tengo. Y yo le tengo que amar a usted por lo que usted es como persona, no por lo que usted tiene. El dinero es un pésimo indicador del valor de algo o de alguien. Una persona no vale más porque tiene dinero, todo lo contrario. A veces hasta ni siquiera lo saben, ni siquiera estudian, ni siquiera averiguan cómo hacer rendir el dinero, simplemente lo malgastan. Y personas que tienen dinero y personas que no han tenido estudio, personas que no han tenido nada, pero de la noche a la mañana hicieron dinero, lo tienen, y eso no nos da a nosotros valor. A mí me tienen que valorar por lo que yo soy. Lo que verdaderamente cuenta en la vida no son las cosas que tengo, sino las personas. El hijo pródigo, ustedes recuerdan la historia y la han escuchado predicar muchísimas veces. Cuando tenía dinero, tenía muchos amigos. Pero cuando él y sus amigos consumieron todo el dinero, la herencia que le había dejado el padre, porque ni siquiera él la había ganado, escuche bien, papá, porque en Italia se acostumbra muchísimo que los padres le dejan una casa a cada hijo y después se pelean hasta por un penny. Los padres se sacrificaron y los hijos después malgastan todo. ¿Me está entendiendo? Y esto es bien serio, porque sucede mucho en esta sociedad. ¿Y cuántas veces hijos han matado a los padres simplemente por agarrar una casa, o a los abuelos simplemente por adquirir una casa o por adquirir el dinero que el abuelo o los padres tenían en el banco? Ahora, ¿qué pasó? Cuando él desperdició, el hijo pródigo, el dinero con todos sus amigos, con las mujeres, con las diversiones, etcétera, etcétera, los amigos le dijeron bye bye y lo dejaron solito comiendo las algarrobas de los cerdos. Qué tristeza, ¿verdad? Entonces lo valoraban a él por el dinero y no lo valoraban como amistad. Terminó comiendo las algarrobas de los cerdos, y las personas que están a nuestro lado por interés, escuche bien, no los podemos llamar amigos. El pastor estaba diciendo en el mensaje pasado de que si una persona gana el loto tiene muchos amigos, por supuesto, le van a aparecer amigos que nunca los vio en su vida, para ver qué pueden obtener, qué pueden sacar. Y si en un momento estaban peleados, cuando sepan que ya ganó dinero, entonces ahí quieren volver otra vez a tener la amistad, para ver qué es lo que se puede sacar. Ahora, permítame decirle algo. Las personas verdaderamente nos van a respetar no por las posesiones, sino por la autoridad espiritual que nosotros tengamos. El ansia de acumular por encima de la tranquilidad y de la paz es la mayor idolatría de nuestro tiempo.
¿Por qué cree usted que se juega al loto? ¿Por qué? Es una idolatría, es el amor al dinero. ¿Por qué gusta tanto el juego de azar? Los caballos. Nosotros teníamos un matrimonio que se congregaba aquí en la iglesia. Cuando ellos llegaron aquí y aceptaron a Cristo como su Salvador personal, ellos aprendieron a presentar el Evangelio y lo hacían de una manera excelente, como lo habían aprendido. Pero él tenía un problema, a él le gustaban las carreras de caballo. Y para colmo vivía en Arcadia, y ustedes saben que acá en Santa Anita está la debilidad, ¿verdad? Bueno, la debilidad de él. Ahora, ¿qué sucedía? Su esposa era una mujer que lo amaba mucho. Digo lo amaba porque ya falleció ahora, pero lo amaba mucho, cooperaba muchísimo con él. Y a tal punto que ellos eran manager de un lugar de costura. Se levantaban los dos a las 5 de la mañana. Iban al trabajo, dejaban sus niños a cuidados de una babysitter. Escuche todo el proceso, porque eso muchas veces lo hacemos nosotros también. Dejaban sus hijos a cuidado de una babysitter y volvían a la noche bien tarde. Llegaba el viernes, cobraba el cheque y él se lo jugaba enterito en la carrera de caballos. Le quitaba la comida a sus hijos, la comida a su esposa, la comida de él, y no solo eso, el sacrificio de su esposa de levantarse a las 5 de la mañana y apoyarlo e ir a trabajar con él. Y eso era semana tras semana, semana tras semana. Nunca pudieron adelantar, ni avanzar, ni comprar casa porque tenía ese vicio. Cuando conoció a Cristo como su Salvador personal, por un tiempo estuvo bien. Por eso tenemos que tener cuidado cuando tenemos adicciones, porque las adicciones muchas veces se vuelven demasiado fuertes en nuestras vidas. Y si nosotros no dependemos de Dios, ¿cómo tenemos que hacerlo? Esas adicciones vuelven otra vez a nosotros y nos dominan. ¿Por qué? Porque han formado raíces dentro de nosotros. Entonces, por un tiempo estuvo presentando el Evangelio, venía a la iglesia, fantástico, todo bien. Pero después se comenzó a alejar un poquito del Señor y la adicción volvió. Y otra vez el juego y otra vez el mismo estilo de vida y un estilo de vida vicioso. Y qué triste tener que trabajar toda una semana, levantarse temprano a la mañana para que después ese dinero con tanto sacrificio se vaya así como nada. Triste. Y especialmente cuando dejaban los niños a cuidado de una babysitter. Podía haberse quedado la esposa en la casa, cuidaba a sus niños y él iba a trabajar. Por lo menos hacían algo bueno, pero así el dinero se les iba y nada productivo que ellos encontraban. Ahora, ¿cuántas veces nosotros compramos por emoción? Especialmente las mujeres, seamos sinceras. ¿Cuántas compramos por emoción? Muy bien, creo que hay una sola sincera aquí. ¿Las demás? ¿Todas son tan sabias para comprar que no compran por emoción, compran cuando necesitan? No lo creo, porque yo también compro por emoción a veces. Veo una cosa y ya me queda acá. Y no la compré quizás en ese momento, pero la tengo aquí. Y hasta que no voy y la compro, no me la saco de aquí. Y yo creo que si yo soy así, ustedes también son iguales, ¿verdad? Porque somos humanos y somos mujeres también. Ahora, compramos por emoción y a veces eso que compramos ni siquiera nos sirve y ni lo utilizamos. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta? Cuando nos mudamos de casa. Usted se muda y empieza a empaquetar y va a ver cuántas cosas va a tirar que no estaba usando pero que las tenía ahí acumuladas. ¿Es verdad? ¿Nunca se mudó? ¿Nunca empaquetó? ¿Nunca tuvo que tirar cosas? Sí, ¿verdad? Después uno entra en la desesperación porque no puede pagar. Y lo más fácil, la solución más fácil, y especialmente en este país, porque en nuestros países no se acostumbraba, no sé si se acostumbra ahora, yo hace mucho que no vivo en mi país, yo vivo aquí, pero cuando yo vivía en mi país no se acostumbraba, pero la solución más fácil en este país es dar bancarrota. Entonces yo compro, lleno mis tarjetas, después doy bancarrota y que los demás se arreglen con todo lo que yo compré y que nunca pagué.
Una tarjeta de crédito le dice esto: compre ahora y pague después. ¿Es verdad? ¿Dice eso la tarjeta de crédito? Y como tenemos varias tarjetas de crédito y no vemos el dinero, no nos duele, entonces presentamos la tarjeta de crédito. Entonces compramos ahora y pagamos después. La cuestión que mientras yo compro, ¡qué bueno! Compré lo que quise, pero después cuando me llega el recibo para pagar, ya no me gustó tanto lo que yo compré, porque ahora sí lo voy a tener que pagar. Y si no lo pago, me voy a ver en problemas. Déjeme decirle que el pecado es como la tarjeta de crédito. Peque ahora y pague después. El Dios Mamón nos llena de objetos y nos vacía los bolsillos, las tarjetas, y nos deja insatisfechos. Experimentamos una especie de vacío espiritual que se colma o se sacia con la compra de cosas nuevas. Nuevas diversiones, nuevas experiencias basadas en el consumo. Cuando yo era pequeña, y esto para los jóvenes, para que escuchen, y no crean que soy de la edad de los picapiedras. Cuando yo era pequeña, ¿saben cómo nos divertíamos? Con mis amigas. Cazando bichitos de luz, luciérnagas. Y qué divertido era. Divertidísimo. Y nos hacíamos anillos, nos hacíamos collares, porque encendía la luz. Y no teníamos calles asfaltadas. Teníamos calles de tierra, y qué lindo era cuando se hacían las fogatas porque llegaba una fiesta y los vecinos ponían papas para cocinarla y todos los vecinos juntos y nos divertíamos. Qué lindo que era. Cuando salió el hula hula, ese giro, ese arco, comenzamos al hula hula y qué divertido era. Jugábamos, ¿saben cuál era nuestra diversión? Una diversión mala, tocábamos el timbre y salíamos corriendo. Pero nos divertían esas cosas. Hoy ustedes tienen celular, tienen computadora y no están satisfechos, ni siquiera se divierten. Y nosotros nos divertíamos con cajitas, con cositas, que a lo mejor no eran tan importantes. ¿Cómo hacíamos walkie-talkies? De una lata con otra lata conectada con un cable. Y nos hablábamos de allá allá. Y qué divertido todo eso era. Y hoy no es divertido. Y qué comunicación teníamos las unas con las otras. Porque hablamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hoy se comunican por texto y todo es frío, vacío, inconformista. Hablando nosotros, por ejemplo, de los adultos, muchas veces decimos, bueno, si yo tuviera una casa más grande, ¿no es cierto? Sería más cómoda y qué bueno para mi familia, para mis hijos, porque cada uno de ellos tendría su propio cuarto. Y está bien. Está bien porque es algo que nosotros necesitamos y lo queremos adquirir. Pero cuidado. Cuidado cuando yo quiero una casa para que llene el vacío interior que yo tengo. Eso son cosas diferentes. No, porque si yo tengo ahora una casa de planta baja, voy a querer una casa de swimming pool. Y yo se los digo porque a mí me pasó. Yo tenía mis hijos y ellos siempre decían, ¡ay, mis amigos tienen swimming pool! Nosotros no tenemos swimming pool. Bueno, decidimos comprar una casa con swimming pool. ¿Para qué? Si nunca fueron. Era solamente gastar dinero para limpiar el agua. Pero ellos ya no iban, tenían otras actividades. Entonces, eso no llenaba el vacío que ellos estaban teniendo en ese momento. ¿Me está entendiendo, verdad? Y si yo tengo una casa de planta baja, voy a querer una casa de 2 pisos. Y una vez que yo tengo la casa de 2 pisos, esa casa no me va a llenar el vacío tampoco. Porque la inconformidad está dentro mío. No está en las posesiones, en las cosas que yo tengo. Hasta que yo no esté satisfecha interiormente, nunca nada me va a complacer, ni nunca nada a mí me va a llenar. Y con los varones sucede con los automóviles. ¡Ay, cómo me gustaría tener un automóvil del año con todos los features! Y una vez que lo tiene, usted lo saca del dealer y ese automóvil ya perdió valor. Ya perdió el valor, ya no tiene más valor. Ahora lo tiene, se dio el gusto de tenerlo y a otra cosa. Y después va a salir otro automóvil y después va a querer otro automóvil si hay insatisfacción interior. Pero cuando uno está satisfecho interiormente, así usted camina en una carcacha. ¿Usted sabe lo que es eso, una carcacha?
¿Sí entiende? ¿Está bien dicho? Ok, gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Somos felices igual. Igual estamos contentos. Es por eso que en muchos ambientes vuelve el demonio del pasado. Escuche, porque esto es importante. Por ejemplo, una de las cosas que muchos practican es el zodíaco. En los Estados Unidos hay 10.000 astrólogos y 40 millones de americanos consultan el horóscopo, que además de ser del diablo, es la gran mentira de nuestro siglo. Y sabemos que el diablo es padre de mentira. Ahora, hay 3 formas de ocultismo, porque todas estas cosas nos llevan a nosotros a cosas mayores. Acuérdense que un espíritu no trabaja solo, sino que tiene aliados. Una de las cosas que va a suceder, un espíritu, cuando usted viene a la iglesia le va a dar sueño. Porque ese espíritu no quiere que usted preste atención. Porque es algo importante que Dios le quiere hablar a usted, y entonces usted va a tener sueños, se va a sentir pesada, etcétera, etcétera. Y uno tiene que reconocer esos espíritus. ¿Para qué? Para alejarlos. Estuvimos cantando al principio. Todos los espíritus le dijimos que huya y que huya, ¿verdad? ¿O no? Sí, el hermano nos ministró. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es solamente para el canto o es para todo el tiempo que yo estoy? Estoy en mi casa, estoy en la iglesia, donde quiera que yo estoy, siempre tengo que estar viendo cuál es el espíritu que quiere dominar mi vida y cómo yo lo voy a renunciar en el nombre de Jesús para que no me tome control. Por ejemplo, hay 3 formas de ocultismo y yo les voy a explicar. Una es la adivinación. ¿Qué es la adivinación? Trata de adivinar el futuro, la astrología, con el zodíaco, las cartas del tarot. Estamos viendo más y más lugares donde leen las manos, ¿es verdad? Por donde quiera que nosotros vamos, encontramos esos lugares. Ahora, cuando usted pasa delante de esos lugares como hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Porque nuestra responsabilidad es orar por ese lugar. Para que ese lugar no tenga poder, pero oramos por la persona que está practicando eso para que sea salva, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad de hacerlo. Muy bien, por ejemplo, las bolas de cristal, la palma de manos, péndulos, sueños, caracoles, cocos, café. ¿Cuántas cosas no se leen hoy para adivinar el futuro? ¿Qué si hablamos de magia y de hechicería? Trata de cambiar los acontecimientos del futuro. La brujería blanca y negra, satanismo, misas negras, hechizos, amuletos, talismanes, fetiches, oraciones mágicas, supersticiones, collares de santería, despojos, etcétera, etcétera. Y todo eso está vigente en el día de hoy, no es cosa del pasado. Y lo escuchamos en las noticias muchísimas veces. ¿Qué si hablamos, por ejemplo, del espiritismo? El espiritismo trata de ponerse en contacto con los muertos. ¿Sucede hoy? Sí. La Biblia lo llama adulterio contra Dios. Buscamos consejos en otros lados, menospreciando el consejo de Dios. Un hijo de Dios tiene la Biblia para ver qué es lo que su Padre Celestial tiene para él. No consulta ni el horóscopo, ni la línea psíquica, ni va a un brujo, ni va a un hechicero, ni consulta tampoco a los medium. Cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con una persona distinta a su cónyuge, se le llama ¿cómo? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo? Más fuerte. Adulterio. Y creemos que de todos los pecados, escuche bien, por así decirlo, el más abominable delante de Dios sea tal vez el adulterio. Y en la misma gravedad está y el involucramiento en el ocultismo, las cosas ocultas. Cuando desaparezca el matrimonio, porque estamos viendo que está por desaparecer, porque la mayoría de los jóvenes ahora, lo que decía, y los grandes también, y está sucediendo mucho en mi país porque lo estamos leyendo en las noticias, ahora ya casi nadie quiere casarse, más bien quiere vivir en pareja. Entonces, tarde o temprano, el matrimonio va a desaparecer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos casamos,
Muchos dicen, bueno, yo no necesito un papel, pero es que no se trata de un papel. Aquí no se trata de un papel, aquí se trata de hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso conlleva con sí responsabilidad. Pero si vivimos juntos, esa es la nueva modalidad, si vivimos juntos ya yo no soy tan responsable. Yo no me entiendo contigo, no contigo porque no me puedo casar contigo porque tú eres mujer, ¿verdad? Ok, pero no me entiendo contigo y entonces ¿qué hacemos? Nos separamos, cada cual por su camino, tú no eres responsable de lo mío ni yo soy responsable de lo tuyo. Cada cual maneja su dinero, cada cual hace su vida, cada cual tiene sus amistades y así se va a dirigir el mundo. Entonces el matrimonio va a desaparecer de nuestra sociedad y cuando desaparezca va a ser un colapso de la civilización a causa del gran desorden que esto va a traer. Fíjense en ustedes que el enemigo está apuntando directamente a los matrimonios. Dentro de la iglesia, los de afuera de la iglesia ya lo sabemos, pero dentro de la iglesia también. ¿Por qué? Porque al destruir a los matrimonios, destruye la familia y destruye la sociedad. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos hoy. Si usted le pregunta a los jóvenes que andan en pandillas, esos jóvenes que están afuera de la calle, ¿cuál es el problema? ¿Por qué están en esa situación? Ellos le van a decir porque se criaron en un hogar disfuncional o donde los padres no estaban, donde no le dieron cariño, donde no le dieron amor y se tuvieron que criar en la calle. Entonces la calle, ¿qué es lo que les enseña? Nunca le va a enseñar los valores de un hogar. Nunca se los va a enseñar. Y la tendencia de esta sociedad y el enemigo y todos los espíritus que están dominando esta sociedad y que nosotros aún como cristianos le estamos permitiendo que nos dominen, está llegando a la conclusión de que el matrimonio va a desaparecer. Levíticos capítulo 20, versículo 6 nos dice, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es poner la confianza en el demonio en vez de Dios y es entregarse al diablo en vez de entregarse a Dios. Isaías 47, a 13 y 14, dice, te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Y esto es palabra de Dios, para usted y para mí también. Dice que todo esto que se practica aquí es abominación y Dios aborrece a los que se envuelven en todo esto. Deuteronomios 18, 10 al 14. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es como si la Biblia hubiese sido escrita anoche, de la misma manera. Porque lo que nosotros leemos aquí es lo que estamos viendo y lo que estamos presenciando también en nuestra sociedad. Ahora dice específicamente que los que se dedican a la astrología son como tamo, quiere decir como paja, y no podrán salvar sus vidas del poder de las llamas. Quizás el dios Mamón nos ha desorientado de manera que no podemos vislumbrar bien la oferta de Dios, de la vida y de la verdad.
Muchos se lanzan en una búsqueda de las ofertas de los viejos demonios. Pero en lugar de volver al Dios de la vida, muchos están volviendo a todo tipo de magias y encantamientos. Estamos viendo cada vez más y más, yo soy muy observadora, ya se los dije muchas veces, pero estamos viendo cada vez más y más cómo jóvenes y también personas adultas va creciendo el tatuaje muchísimo, en el cuello, en los brazos, en las manos, en las piernas, donde quiera tienen tatuaje. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que no debemos de marcarnos el cuerpo. Ahora, si nosotros hablamos con ellos lo llaman arte, que es un arte en su cuerpo. Mientras que la palabra de Dios nos dice a nosotros que no debemos de marcarnos nuestro cuerpo. Entonces, no es el arte lo que realmente ellos quieren explicarnos a nosotros, sino que nosotros tenemos que creer a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces estamos viendo cómo esta sociedad se va desarrollando y va detrás de otros dioses. No solamente va detrás del dios Mamón, que es el dios del dinero, sino va detrás de todas estas cosas que hemos hablado, porque una vez que yo amo el dinero, pongo mi amor hacia el dinero, porque cuidado, hermanos, el dinero no es malo, necesitamos dinero para vivir en esta tierra. Y no podemos movernos si no tenemos dinero, por eso tenemos que trabajar. O sea, el dinero no es malo en sí, el dinero es bueno. Dios lo creó y es para que nosotros podamos movilizarnos. Pero el amor al dinero es totalmente otra cosa. Porque cuando amamos el dinero, vuelvo a repetir, un espíritu tiene aliados, tiene otro espíritu. Y entonces esos espíritus comienzan a dominar nuestras vidas. Y ahora llegamos a una sociedad donde si la hermana tiene un carro nuevo del año, yo quiero un carro nuevo del año. Si el hermano tiene una casa de 2 pisos, yo quiero una casa de 2 pisos. Si mi mamá o mi tía o mi prima o un familiar o una amiga se va de vacaciones a Cancún, yo quiero ir a Cancún. Quizás no pueda, pero quiero, lo deseo. Y a todos nos gustan las cosas buenas. Pero a veces podemos obtenerlas y a veces no podemos obtenerlas. Y una cosa es hacer lo que yo puedo y otra cosa es desear y aunque no pueda, de todas maneras, desearlo y hacerlo. El cristianismo necesita un nuevo resurgir, un nuevo avivamiento. Ya no estamos viendo nosotros conversiones en las iglesias. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ya no estamos nosotros viendo sanidades en las iglesias. ¿Por qué será? ¿Será que Dios es diferente? ¿No es el mismo Dios de antes? Si Hebreos 13:8, que es el versículo lema de la iglesia cuadrangular, dice que Jesucristo es el Dios, es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Él no cambió. Y si años pasados Él estuvo haciendo milagros, Él puede hacer los milagros en el día de hoy. Lo que pasa es que la iglesia está detrás de otras cosas, está detrás del afán, está detrás de la diversión, está detrás de otras cosas totalmente diferentes a la búsqueda de Dios. Y mientras que no busquemos a Dios, Dios no se va a manifestar con milagros, con prodigios, con poderes, etcétera, etcétera, etcétera. El cristianismo necesita un nuevo resurgir, un nuevo avivamiento que haga a la humanidad reaccionar, girar y dar la vuelta hacia el Dios de la vida. Hoy existe un fenómeno, hay rotaciones de miembros en las iglesias. El miembro de acá se va a la otra iglesia, después se va a la otra, se va a la otra y se va a la otra, pero no aterriza en ninguna. Y eso no es sano, porque de acá aprendo una cosa, de acá aprendo otra, de allá aprendo otra. Tengo que quedarme en un lugar y en ese lugar yo tengo que crecer y madurar en el Señor y entonces voy a recibir las bendiciones. La Biblia, nuestro manual de instrucciones, nos aconseja y tiene consejos para todos, para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para los varones, para los matrimonios, para los solos, para todos tiene consejo la palabra de Dios. Y nos dice en Lucas 16:13, el mismo versículo que hemos leído al principio. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.
Señor, llegamos delante de tu presencia y queremos pedirte perdón si realmente nuestro enfoque, nuestro deseo, nuestro afán fue en el amor, Señor, a obtener no solamente el dinero, sino a obtener cosas, pensando que voy a ser mejor aceptado por esta sociedad o que mi autoestima se va a levantar teniendo posesión